Ciertamente debemos comprender que todo procede de Dios y nosotros fuimos creados por Él, por tanto, todo le pertenece a Él. Y en la vida cristiana, una de las bases firmes para que una persona pueda funcionar correctamente es sabiendo que en Él no hay nada y que todo le pertenece a Dios y que todo lo produce a Dios. Ahora que estamos viendo esta parte que probablemente concluyamos entre hoy y el próximo domingo, que es confiar en el Señor y Él cumplirá su propósito, pues siempre su propósito en la creación pues es compartir el amor y ser glorificado y reconocido Dios en lo que Él es. Por eso vimos verdades como que Dios es perfecto en su amor, en Él no hay tacha, su amor es perfecto, y lo demostró en Cristo, que lo dio todo por nosotros. Luego, Él es eterno en sabiduría, Él hizo todas las cosas y en su sabiduría infinita, Él ha unido de una forma las cosas que nosotros pudiéramos ir a Él para poder tener ese encuentro con nuestro Creador y que Él es soberano de todo. Todo esto lo hemos venido viendo a través de estos estudios, pero es importante recordarlo ahora en este inicio de año. Él es soberano de todo y esto nos debe de llevar precisamente a confiar en que Dios siempre va un paso adelante de lo que nosotros podemos ver, y más que un paso adelante, Él ya planeó todo hacia la eternidad. Y luego también pues viene la parte importante o medular, que es tenemos que aprender a andar en fe. Y para poder aprender a andar en fe, pues es necesario empezar a vivir una vida de fe. Una vida de fe es vivir de acuerdo a lo que Dios promete, es vivir de acuerdo a como Él nos enseña en su palabra, y pues el objetivo de la vida y de la salvación y de nuestra estancia en este mundo es precisamente la fe. Y esto es porque realmente nosotros nunca vamos a entender los caminos de Dios, nunca los vamos a entender. Él tiene un plan para cada uno y como bien dice la Escritura, el que siembra no es nada, el que riega tampoco, sino Dios que tiene misericordia, Dios que produce el fruto. Y bueno, sabemos que en la vida nosotros tenemos muchos obstáculos para creer, nosotros mismos, el mundo entero que está bajo el maligno, Satanás mismo que nos tiene bien estudiados a cada uno y sabe nuestras flaquezas, pero precisamente en todo lo que Dios permite que nosotros vivamos, Él nos ayuda en su gracia a ir venciendo estos obstáculos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Siempre todo va a ser por medio de la fe. Entonces tenemos que hacer a un lado nuestros temores. Todos en una o en otra rama de nuestras vidas hemos fracasado en algo. Podemos triunfar en algo, tenemos habilidades, pero siempre en nuestra vida está llena de fracasos, de reveses, de dolores y sufrimientos. Pero todo esto se va a superar si nosotros siempre ponemos nuestros ojos en el plan eterno de Dios y que Él todo lo planeó, aún antes de que existiéramos, planeó la vida de cada uno, en la época, en la familia, en la ciudad, en el país, donde Él iba a cumplir su plan. Por tanto, estamos en el lugar perfecto y sabiendo que Dios tiene el control de todo y que nos puso en las mejores circunstancias donde podríamos crecer en la fe, que es el mayor tesoro, vamos a ver ahora como subtítulo de lo que estamos viendo, la fe que conquista. Entonces, si ustedes recordarán, el año pasado nosotros hablábamos, todo este estudio se basa en la escena de David y Goliat. Y ciertamente cada uno de nosotros en la vida tiene un Goliat. Este Goliat representa prácticamente en parte lo que es opositor a Dios, pero en parte el sistema de pensamiento que nos puede hacer errar, ¿sí? Lo más importante que tenemos que saber es que Dios nos ama y que
Si ponemos nuestra confianza en Él, sin lugar a dudas experimentaremos la victoria. Vamos a ver algunas situaciones donde vamos a comprobar esto, pero como decía hace un momento, todos estamos llenos de experiencias, fracasos, y realmente la vida nunca sale como la planeamos. Recuerden ustedes, cuando uno es joven o adolescente, planea su vida, dice voy a ir, voy a venir, pero realmente las cosas nunca suceden como uno piensa, nunca. Entonces, si las cosas no suceden como uno piensa, sería de esperar que esta vida tampoco pues, te va a dar lo que tú quieres, ni va a suceder como tú piensas. En realidad, lo más importante para cada ser humano es la eternidad. Y todo lo que Dios hace desde que venimos a este mundo es para la eternidad. De ahí nuestra falta de comprensión en muchas de las cosas y los aspectos que nosotros vivimos. Que si Dios está trabajando para la eternidad y la eternidad no la comprendemos, ¿cómo vamos a entender el trabajo de Dios? Por eso es por fe. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, o creer que le hay. Creer que Él existe es saber que Él, como decíamos ahorita, es soberano, su voluntad está por sobre nuestra voluntad y se va a cumplir su plan. Ahora, la esperanza empieza cuando nosotros somos llamados por Él y Él nos da la salvación. Recuerden, Jesús decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Pues aquí viene un punto muy importante. Oír y aprender. Primero, Dios te llama. ¿Cómo te llama? Dios llama en un sentido a todo el mundo. La Escritura dice que la misma creación da testimonio de Él. Pero tú tomas conciencia de que Él te está llamando cuando empieza a haber en tu vida una búsqueda. Y dentro de esto Él se presenta a tu vida porque Él mismo pone en ti esa necesidad. Y cuando tú respondes, entonces Él puede continuar su trabajo. Respondes en el sentido de poner atención a lo que Él dice, ¿sí? Entonces, a veces Dios tiene que dejar pasar o correr muchos años de nuestra vida para que podamos entender esto. Y muchos de los fracasos que tenemos y de las decepciones, Él las permite para que nosotros tengamos claridad en que en este mundo no vamos a encontrar nada. Entonces, Él a partir de esto nos da la oportunidad de que sepamos que en el mundo no vamos a encontrar nada, pero que en su fidelidad sí lo vamos a encontrar todo. Ese es el principio de la fe, ¿sí? Y su fidelidad representa su amor. La fidelidad es que Dios es constante en su manera de actuar y tiene un propósito para cada uno. Y va a insistir en la medida de su sabiduría para que nosotros vayamos a Él. A veces nos puede insistir toda una vida, pero ese tiempo, como se decía ahora en el Salmo, el tiempo de la gracia se acaba. Por eso este pasaje de que busquen a Dios mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Ese es el objetivo de nuestra vida, volvernos a Él, ir a Él, y Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Y ese perdón Él nos lo otorga en Cristo. Entonces, en lugar de dejarnos vencer por la duda, por la incertidumbre, por nuestros pensamientos encontrados, por nuestro temor al fracaso, deberíamos hacer un compromiso de confiar en Dios. Porque todas las alternativas que se presenten en nuestra vida, fuera de la que Dios nos marca, son voces equivocadas, que tienen el objetivo de que nosotros nos olvidemos de Dios o no pongamos los ojos en Él,
así como las falsas religiones. Recuerden ustedes, la única religión en este mundo es la que Dios puede producir en cada persona. No es una religión por obras. Ven y te va a ir bien, o ven y serás salvo, asiste, porque en el esfuerzo humano ya es muy claro, según la palabra nos muestra, que hay un fracaso. Si el esfuerzo humano valiera de algo, entonces la ley sería el motivo de la salvación. Cumplo la ley, me salvo. Pero si no podemos cumplir la ley, ¿cómo vamos a cumplir la religión verdadera o la religión perfecta? Entonces no importa cuál sea la nominación de la religión, todas son falsas. Aún muchas que se digan cristianas. La verdadera religión es la que Dios produce cuando una persona ve su pecado, se arrepiente, pone su fe y su confianza en Jesucristo, Dios lo regenera o lo hace nacer de nuevo, dándole un nuevo corazón, dándole un nuevo espíritu y entrando a morar en él para que a través de su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo produzca la vida que Dios quiere y además nos da el sistema de pensamiento de Cristo, diferente. Recuerden, Adán fue sacado del polvo y como Adán, todos somos, según nos platica Romanos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el hombre celestial que viene del cielo, por eso fue que María fue engendrada por el Espíritu Santo, el hombre espiritual que viene del cielo, ese tiene bases diferentes. Entonces Dios nos da la mente de Cristo para que nosotros podamos desarrollar el sistema de pensamiento que nos va a llevar hacia la vida. Pero este sistema de pensamiento está basado en lo que Dios dice y en lo que Dios promete. Entonces, dice Proverbios capítulo 3, versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíjense qué interesante. Esta es una promesa. Si en todo lo que tú haces tú buscas su voluntad, Él te va a mostrar qué camino debes tomar. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, como dice Mateo 12:30, sino de paz. Todos sus pensamientos te llevan a la paz. Por eso en el Salmo 23 se dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Los delicados pastos es su palabra. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Las aguas de reposo son sus promesas, que cuando las creemos, entonces viene el siguiente pasaje, confortan nuestra alma. Entonces, muchos pretendemos tener paz y la buscamos en nuestros propios medios, a través de seguridad, etc. Pero en realidad la verdadera paz, solo Dios la puede producir cuando nuestra vida esté en armonía con Él. Y el que esté en armonía con Él es decir, que creemos todo lo que Él dice y que va a cumplir todo lo que Él promete. Entonces, este es el principio de la fe que conquista. Si tú vives en estos términos, entonces tú vas a poder conquistar el mundo. Y es aquí precisamente donde vamos a analizar a continuación algunos aspectos de David, porque David, todas las acciones de David, en el tiempo en que él confió en Dios, nunca estuvo basado en el entendimiento humano, sino en lo que Dios prometía. ¿Sí? Estaba basado en la soberanía de Dios, sus acciones, sabiendo que Dios, a final de cuentas, tomaría el control o tiene el control de todas las cosas y encaminaría todas las cosas, manejando las circunstancias, a que se cumpliera su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Primero, que vayamos a Él y después que le glorifiquemos con nuestras vidas. Ese es el propósito, porque un día estaremos en su presencia, viviremos eternamente a su lado y seguramente liberada nuestra mente de todo tipo de esclavitud de pecado y habiéndonos dado la nueva creación, esa creación espiritual, podemos entender muchas otras cosas, ¿sí? Pero para la mente de David,
Él había intimado tanto con Dios desde que pastoreaba las ovejas, veía el cielo y veía las estrellas y se daba cuenta que era. Para David, cuando él se va a enfrentar a Goliat, nunca pensó en el fracaso. Esa fue la diferencia. Entonces vamos a ver cómo se adquiere esta fe que conquista. Vamos a analizar algunos puntos de esta escena, ¿sí? Primero, cuando pues viene toda la situación de Saúl, recuerden, Saúl es nombrado rey de Israel. Saúl no fue fiel a los mandatos de Dios y Dios lo desechó y entonces Dios escoge a David, manda a Samuel. Samuel, cuando llega con la familia de David, pues a final de cuentas no era el que Samuel vio, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, pues Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová ve el corazón. Dios vio el corazón, buscó el corazón entre Israel y escogió a David. ¿Sí? Este está en el capítulo 17 de la primera carta de Samuel. Entonces, cuando se van a la guerra con Saúl y se van sus hermanos, pues el papá preocupado por ellos, pues dice, ve a ver cómo están tus hermanos y lleva algunos quesos y algunas cosas para el capitán, etc. Y David pues hace eso. Pero sucede que cuando él llega al campamento, pues es el momento cuando Goliat está saliendo a desafiar a los ejércitos de Israel. Entonces, pues todo Israel, desde Saúl, que recuerden ustedes, Saúl de hombros arriba, era más alto que todos los de Israel, o sea, era un hombre corpulento, que además había tenido victorias en la guerra también. Pero aún Saúl estaba temblando como todo Israel. En sus corazones, ellos ya habían sido derrotados al ver a este gigante. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en la vida, generalmente los problemas de nuestra vida los vemos así, gigantes. Y pareciera que no los vamos a poder solucionar. Pareciera que el mundo se va a venir encima. Pero ¿cuál fue el primer paso que David tomó? Por eso el primer punto es, recuerda tus victorias pasadas. Él se acordó, como algunos aspectos se mencionaron en el Salmo, de quiénes eran ellos y de dónde los había sacado Dios. Primero fueron a una nación, fue un grupo de 70 personas, donde a la larga se convierten en nación y fueron esclavizados. Eran esclavos. El faraón no los quería dejar salir. Sin embargo, Dios hizo proezas y salieron. Entonces David recordó, contra toda lógica y circunstancia humana, Dios sacó a Israel de ahí. El primer punto muy importante. Ahí está la conversión. Cuando nosotros nos convertimos verdaderamente a Cristo, es un acto sobrenatural de Dios. No depende de ninguno de nosotros. No depende de tu fuerza ni de tu voluntad, sino del propósito del llamamiento de Dios. Yo sé que es muy difícil entender esto, pero lo que tú sí puedes saber, por ejemplo, si hoy estás aquí, es porque Dios está haciendo ese llamamiento. Eso es importante. No es casualidad, no es que Dios lo haga por aquí, por allá. Todo el mundo, según dice Job, 2 y 3 veces tiene la oportunidad de apropiar la gracia de Dios. Entonces ahí está, ¿de dónde nos está sacando Dios? Si tú ya te convertiste, te sacó de la vida de esclavitud hacia el pecado. Como dice el capítulo 6 de Romanos, versículos 4 y 5, dice de esta manera, exactamente. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nuevo. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, etc. Entonces este capítulo 6 habla de eso y es muy interesante. Pero aquí está, el viejo hombre fue sepultado, resurgimos a una nueva vida para ya no servir al pecado, sino servir a Dios. Ese es un hecho milagroso. O sea, ya aquella parte de nuestro ser que no podía creer en Dios ni quería, porque esa es la naturaleza, dice que la carne no quiere ni puede, ¿sí? Los designios de la carne, dice otro pasaje aquí mismo en Romanos, son enemistad para contra Dios, porque no se pueden sujetar de Dios ni tampoco pueden, no quieren ni pueden. Ese es el viejo hombre. Por tanto, en nuestra incredulidad no es potestad nuestra. Pero cuando Dios nos da la salvación, entonces nos da una nueva estructura en nuestro ser, una nueva estructura de pensamiento, donde sí podemos. Entonces, ante cualquier problema, la victoria más grande ya la tuvimos en la conversión. Como dice Romanos mismos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y lo que sigue adelante dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué no enfrentar la vida con este pensamiento? David así llegó, ¿sí? David sabía que había liberado a Israel, pero personalmente también sabía otra cosa, que lo había liberado de las garras del león y del oso. Todos hemos visto documentales de oso, etc., ¿no? El oso es un animal fuerte en extremo. El león, el rey de la selva, con sus garras destroza, etc. Sin embargo, Dios a David le había dado victorias de ese tipo. Animales feroces y de los más feroces. Entonces, David dijo, si Dios me ha librado de estos, ¿por qué no me ha de librar de este hombre? ¿Sí? Corpulento, gigantesco, pero él se dio cuenta de una cosa muy, muy importante. Que esta, más que una batalla física, era una batalla espiritual. Y así es en este mundo. No dice la Escritura que no tenemos luchas contra sangre y carne en Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra verdadera batalla es una batalla espiritual. Y David supo esto. ¿Y saben ustedes una cosa? Las batallas espirituales se ganan con la mente. Y Dios nos dio la mente de Cristo, si es que ya hemos nacido de nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que poner es orden en nuestro pensamiento. La batalla más grande se obtiene en el momento de la conversión. Si ya te convertiste, ya la lograste. Entonces las subsecuentes batallas ya son peccata minuta. Luego hay que entender cuál es el origen del problema. O sea, si todo en si este mundo es temporal y va hacia lo eterno, y hay una guerra espiritual, como acabamos de decir en el versículo de pasaje de Efesios 6:12, entonces todo problema tiene tiene un fondo espiritual. Entonces tenemos que entender que en una batalla espiritual, actuando bajo el razonamiento humano y bajo el sistema de pensamiento humano, no tenemos oportunidad de ganar. Porque si Satanás y sus ángeles, que son huestes espirituales, o sea, ¿a qué te suena en número huestes espirituales de maldad? Millones y millones de demonios que andan por ahí. Satanás y sus ángeles. La tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios son los demonios. ¿Tienes oportunidad contra ellos? ¿Son más inteligentes que tú?
tienen una experiencia sumada desde la creación de Adán y Eva hasta ahorita, o sea, generación tras generación han actuado haciendo caer a los hombres, a los seres humanos, etc. Tienen más poder, son más inteligentes que nosotros, y lo más importante, es un enemigo invisible. No lo vemos, no sabemos sus estrategias, no sabemos cómo actúa. ¿Tenemos oportunidad? No. Por tanto, en una batalla espiritual, solo la podemos ganar con armas espirituales. Y ahí más adelantito Pablo dice, ¿no? Tomad pues, o sea, hablando de la estructura del hombre espiritual, pues el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco, el yelmo de la salvación. Todos estos elementos son los que nos dan un sentido de lo que es una batalla y cómo podemos nosotros vencer. Pero para David, que identifica esto, entonces él se concentró en esto. Todo Israel ya se había rendido, porque estaba viendo solo las circunstancias. ¿Quién va a poder contra este Goliat que mide cerca de 3 metros o 3 metros? Ponle, por no exagerar, entre 2 y 3 metros, quizá fue un poco más, pero era un gigante. Aún Saúl, que de hombros arriba era más grande, lo veía como gigante. ¿Cómo sería? Entonces se llenaron de temor y su corazón temblaba de miedo. Por eso nadie se atrevía a luchar contra él, ya habían sido derrotados. Pero entonces Dios manda a su emisario, aquel que veía, podía depender de Dios y que siempre había dependido en todo para poder manifestar su gloria ante todo Israel. ¿Sí? Entonces, en esta vida, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero vale la pena ahorita verlo, todos tenemos un enfoque de la vida y de las cosas. Todos tenemos aún un enfoque del cristianismo. Generalmente es nuestro propio enfoque. Y actuamos conforme a nuestra consecuencia. Y juzgamos a los demás de acuerdo a lo que vemos. Y dice la Escritura, tú no sabes, no juzgues a tu siervo, porque no sabes cómo Dios está actuando en su vida. ¿Ves? Qué cosa tan importante. Entonces, en tu enfoque de cristianismo propio, tú nunca vas a poder acceder a la gracia de Dios ni vas a poder vencer esta batalla espiritual. Porque es tu enfoque. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida es aprender a ver su enfoque. Su enfoque. Quizá sería importante poner nuestra mente en blanco, en cero, y volver a aprender. Porque sabemos que a nosotros nos persigue todo lo sembrado en nuestro corazón desde la educación de nuestros padres. Si tu padre era peleonero, tú eres peleonero. Si tu padre era mentiroso, tú eres mentiroso. Si tu padre era pusilánime, tú eres pusilánime, etc. Traemos eso. Pero siempre debemos de pensar, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque ustedes deberán reconocer que muchas de las cosas que hacemos todos, empezando por mí, son muchas de las cosas que aprendimos en nuestro hogar. Entonces, solo renovando nuestro entendimiento, como dice la misma Escritura en Romanos 8, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No me acuerdo si es el 8, no me acuerdo del pasaje. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, es el 12, ¿no? Creo. El 12, 1 y 12, sí. No os conforméis a este siglo, ahí está. No os conforméis a este siglo significa a este sistema de pensamiento, a esta forma de ver las cosas,
sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y la única manera es puestos los ojos en Jesús. Jesús es la palabra, puestos los ojos en la palabra y darle el honor y la honra a la palabra que merece. O sea, Jesús es la palabra. Entonces, darle honra a la palabra es honrar a Jesús, porque la palabra es Jesús. Pero cuando la gente vive en su propio pensamiento, o aún en las falsas religiones cristianas, que se dicen cristianas, mezclan cosas humanas con cosas de Dios, tampoco es la verdad. Recuerden esta frase y es muy cierta. Un mar de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad. Esto quiere decir una distorsión de la palabra de Dios, por más pequeña que sea, ya no estamos viviendo en la verdad. Por tanto, la fe, el fundamento de la fe que te puede llevar a la victoria, es recordar todo esto en cada circunstancia de tu vida y saber que la verdad te va a liberar de la incredulidad si la crees y la obedeces. Recuerden que siempre el creer conlleva a obedecer. No puedes decir que crees si no obedeces. Dices que crees, pero realmente no crees. El verdadero creer nos lleva a obedecer. Por tanto, lo que es la vida de cada uno de nosotros, en todo lo que nosotros hacemos, representa lo que realmente creemos. Tus acciones representan lo que tú realmente crees. Entonces, si tú eres una mezcla de Biblia y acciones propias, estás viviendo una mentira. Si tú dices que dependes de Dios, pero tomas siempre tus propias decisiones, estás viviendo una mentira. Entonces, por eso es tan importante, como en el caso de David, primeramente recordar lo que es la salvación, de dónde Dios nos sacó y el origen de todo problema, que siempre es un origen espiritual. Entonces, si esto nos lleva a fijar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra confianza en Dios, entonces, y en sus promesas reveladas en la Biblia, entonces nosotros podremos estar seguros que obtendremos la batalla, la victoria en cada batalla. Así podemos estar seguros. Entonces, vamos al segundo, que es el que vamos a ver por último hoy. Examina y reafirma tus motivos. Todas nuestras acciones en la vida tienen una motivación. Entonces, muchos de los problemas que se dan interpersonales, por ejemplo, están involucradas nuestras motivaciones verdaderas. Entonces, si nosotros logramos ver con claridad ante cada circunstancia, evaluar la situación, esto nos va a ayudar mucho a poder entender el origen verdadero del problema. ¿Sí? Entonces, David había sido llevado ahí a las filas enemigas, era un niño, recuerden, todos lo menosprecian. Y cuando medio le creyeron, que Saúl medio le creyó, dijo, bueno, ponte mi armadura y toma mi espada. Ni siquiera podía caminar con la armadura, ¿no? Ahí está la evidencia de las soluciones humanas a cada situación, porque tú puedes decir, oye, pues aquí está esta armadura, ¿qué más? Una armadura. Aquí está esta espada. O sea, aunque lo hubiera podido sostener, que no dudo que sí, sostenerla, pero volverse un diestro espadachín con ella, se requiere experiencia y muchas cosas otras, ¿no? Quizá de mayor estatura, mayor fuerza. O sea, David era un niño, un jovencito. Entonces, David no se aventó así a lo loco, sino que evaluó primero la situación. ¿Sí? O sea, entonces vamos al punto. Se dio cuenta que la batalla no era meramente una batalla entre hombres y física, sino que era un sentido espiritual.
¿Y por qué se dio cuenta de esto? Porque cuando él llega, Goliat, el filisteo, este gigante, estaba blasfemando el nombre de Dios. En la vida hay muchos detallitos que a veces nosotros pasamos por alto por la angustia, por la ansiedad o muchas cosas importantísimos que nos pueden ayudar a evaluar cada situación. Entonces, tenemos que aprender primero a ver cuál es el índice, cuál es la problemática del problema. Luego ver cuál es el fondo. Siempre va a haber un fondo espiritual. Y luego, la motivación. Es muy importante, ¿no? Muchas personas hacen cosas para ser glorificadas ellas, para obtener reconocimiento, para tener una ganancia personal, para hacer, pues, lograr los antojos o los deseos de su corazón, todo eso. Pero todo eso la que tú quieras son motivaciones erróneas. David tenía una motivación: glorificar a Dios. Cuando tú vives para glorificar a Dios, esto siempre te va a ayudar a quitar toda la paja, todas las cosas falsas de tu vida. Porque en querer glorificar a Dios está siempre abatido tu orgullo. Debe estar siempre abatido tu orgullo. Porque por un grado mínimo o minúsculo en que tu orgullo crezca, tú ya quieres reconocimiento, tú ya quieres pues todo lo que conlleva el orgullo. Entonces, muchas veces Dios, antes de las grandes victorias, tuvo que quebrantar al pueblo. Vemos en la historia de Israel cómo cuando este hombre, cuando se queda con el manto babilónico y codicia unas monedas de oro, este hombre Acán, que salen a la guerra y dicen, no, oye, pues son unos cuantos, yo creo que con unos 3,000 hombres los vencemos y son derrotados. Pues bueno, todos dicen, se les vuelve el corazón como agua y todos se quebrantan y empiezan a orar. Y después de que Dios le dice a Josué, pues haz las cosas de esta manera, todavía mataron a algunos otros. Entonces tuvieron que clamar más a Dios, o sea, tuvieron que llegar al suelo en su orgullo. Igual cuando destruyeron casi destruyeron la tribu de Benjamín, aquellos del famoso levita que violan a su concubina y luego él manda pedazos de la concubina por todo Israel, y miren lo que se une todo Israel, y ya igual la primera batalla son derrotados los israelitas por los benjamitas, que eran diestros guerreros y podían manejar las ondas con las dos manos y eran certeros en sus blancos, todo eso. Y todavía van y vuelven a ser derrotados y vuelven a clamar a Dios hasta que Dios les dice, bueno, haz esto. O sea, siempre en toda batalla o en la duración de una prueba o de una circunstancia, primero tiene que haber un quebranto en nuestras vidas para abatir el orgullo. Porque si no se abate el orgullo, nosotros no vamos a poder trabajar para darle la gloria a Dios. Tú puedes decirlo, muchos de nosotros podemos decirlo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y Dios ve el corazón, recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre. Si tú quieres glorificar a Dios, el único que sabe que realmente cuál es la condición verdadera de tu corazón es Dios. Entonces, a lo mejor engañas a muchos, a lo mejor eres muy elocuente, etcétera, en gestos, y convences a muchos, pero Dios ve el corazón, a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, si tu objetivo es verdaderamente glorificar a Dios, tienes que llegar a cero orgullo. Dios, yo no puedo. Si tú no lo haces, esto no va a funcionar. Entonces,
Para David hubo celo de Dios, hubo indignación, porque nunca buscó una ganancia personal. Muchas personas hacen obras, muchas veces le dan un matiz de qué buenos son, pero muy en lo profundo siempre buscan una ganancia personal. Aún la ganancia personal puede ser tan solo reconocimiento. Un verdadero obrero, una verdadera persona de Dios, siempre le va a dar la gloria de Dios. Lógico, los instrumentos que Dios usa serán bendecidos y uno agradece, pero en realidad Dios es el que se lleva la gloria en todo y se la debe de llevar, ¿sí? Entonces, no se te olvide, si tus motivaciones son de naturaleza egoísta, sea cual sea, Dios va a tratar contigo. Después podemos poner esos ejemplos del mismo Israel. Si tu motivación es glorificar a Dios, todo se va a armonizar y todas las cosas van a seguir un curso, y Dios te va a dar paz, te va a dar inteligencia, te va a permitir que esperes sus tiempos, que esperes el momento de actuar, el momento preciso de actuar. Recuerden, muchas cosas deben ser tan precisas hoy que un momento antes, un momento después ya no pasa nada, y así son. La bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, solo ocurre en el momento adecuado. Una bendición dada o tomada antes de que sea el momento adecuado, no la vamos a agradecer. Y una bendición después del momento adecuado, ¿para qué? Pero Hebreos 4:16 dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A mí esta palabra oportuno siempre en la mente ha rondado ante cualquier cuestión cuando se trata de esperar a Dios. Dios nunca va a actuar tarde. Si bien es cierto, como decíamos ahorita en algunas de las historias, ya hay muchas más de este tipo a lo largo de Reyes y Crónicas y Primera y Segunda de Samuel. Si Dios siempre puede traer el quebranto y aparentemente no hay razón, no, es que todavía no ha llegado la persona o el pueblo a la condición que Él quiere para poder bendecir. Entonces primero tiene que sacarlos de sí mismo, ¿sí? Entonces cuando realmente buscamos nuestra vida y ponemos nuestros deseos a lo que Dios quiere de nosotros para nuestra vida, entonces todo ocurre en un momento correcto y viene la paz verdadera. O sea, el verdadero reposo, la verdadera paz es cuando verdaderamente depositas algo en Dios. Si dices que lo depositas y no lo has depositado, no hay paz. Recuerden, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Quiere decir que cuando no hay paz, de alguna manera hay algo que tenemos que arreglar, ¿sí? Entonces, cuando David se presenta ahí, lo único que él quería era glorificar a Dios. Él ya había tenido muchas experiencias en su vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos hacer esto, viene precisamente lo mismo que sucedía en el Salmo. Viene el gozo, la felicidad interna. El gozo tiene como origen en la felicidad de Dios cuando tú actúas. Él te transmite su felicidad. Ese es el gozo. Y Dios no se va a gozar de tu vida cuando hay algo mal en tu vida. Él es puro, Él es santo, Él todo lo sabe. Entonces es precisamente lo que dice este versículo que hace rato se mencionó. No os entristezcáis, la segunda parte de Nehemías 8:10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, antes de un conflicto siempre te tienes que hacer 3 preguntas. ¿Cuál es mi motivación? Ante toda acción. Antes de un conflicto o de abordar un conflicto siempre te tienes que hacer 3 preguntas. ¿Cuál es mi motivación? La segunda, ¿cuál es el propósito de Dios para mí con esto? ¿Sí? ¿Qué me quieres decir, Dios? Y si lo que en realidad está pasando es una prueba, o Dios quiere enseñarme
algo con ella? Esas 3 preguntas. Entonces nos vamos a poner en la posición correcta. Nos vamos a encontrar, si seguimos estos 3 pasos, que siempre surgen motivaciones equivocadas. Tenemos que depurar y enfocar a la verdadera motivación. Y si el propósito por lo que Dios permite es para ti, pues tienes que buscar algo que puede estar estorbando que Dios cumpla su plan en tu vida, algo que puede estar estorbando tu verdadera consagración, ¿sí? ¿Y cuál es el verdadero origen, no? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Bueno, es una situación, siempre tendrá un origen espiritual, pero puede estar manifestado en cuestiones materiales, ¿no? Pero ¿qué me quieres enseñar con ella? Muchas veces Dios lo que quiere es que pongamos orden en nuestra vida. Y recuerden, una vida ordenada siempre previamente es resultado de una mente ordenada. Si tu mente es ordenada, todo lo demás se ordena. Todo lo demás va a ser orden en tu vida. Entonces, cuando Dios trae este tipo de pruebas a nuestra vida, quiere ejercitar nuestra mente para que nosotros vivamos en ese orden que Él nos ha marcado, el orden de su palabra. Y bueno, lógico, tenemos que invertir tiempo en orar y buscar su voluntad en todo momento. A través de la oración tiene una característica importante. Siempre la primera parte es depuración. Porque tú puedes empezar pidiendo lo que tú ves, lo que tú sientes, que Dios te responde lo que tú quieres y todo. Pero si tú sigues avanzando, vas a ir dándote cuenta de las cosas superfluas, que vas a ir naturalmente desechando, hasta que llegues a la esencia de lo que Dios quiere en cada situación. Entonces a veces los periodos de oración pueden ser largos hasta que no entiendas, ¿sí? Y tienes que depurar pues tu vida en esto. Pero una cosa puedes estar seguro: todo lo que Dios trae o permite en tu vida tiene un propósito. David aquí era un instrumento de Dios. Recordó lo que Dios había hecho por él y le permitió en su mente presentarse con la actitud correcta ante esa batalla. Presentarse con una actitud incorrecta te va a llevar a otros lados, a otros caminos.